Saludos amigas y amigos. Las siguientes reflexiones van obviamente a ustedes, a la ciudadanía, lo que llamamos sociedad civil, aquella que no tiene poder público, lo diferente del Estado. Pero va también a una parte del Estado. Y muy concretamente es un mensaje de respeto y de estímulo al ejército ecuatoriano, desde coroneles o sus equivalentes en la fuerza naval hacia abajo, hasta los conscriptos y hasta los soldados y miembros de la tropa. ¿Cómo es posible, me pregunto yo a ustedes? Como he dicho, tengo en mi familia materna muchos militares. En mis tiempos eso habría sido intolerable, insoportable, y ya los militares de mi tiempo le habrían dado un corte de cirugía a la situación que hoy vivimos los ecuatorianos y que hoy viven ustedes, los miembros de las Fuerzas Armadas, excepto tal vez en el plano de los generales, que allá pues se trata de un nivel de mando, no sé si brigada, pero sí división y ejército, un nivel que empieza a actuar ya no bajo los cánones castrenses, sino bajo las proyecciones políticas. ¿Cómo es posible para ustedes, de coroneles para abajo, o sus equivalentes en la fuerza del mar, no digan nada ante la ruptura de la cadena de mando perpetrada por Correa? La ruptura de la línea de orden y obediencia propia de cualquier ejército con espíritu de cuerpo en el mundo. ¿Cómo es posible que hayan permitido que este degenerado, depravado de Correa y sus congéneres ideológicos hayan ido y se hayan dedicado a soliviantar a la tropa contra los oficiales? ¿Cómo es posible que ustedes se aguantaron con la cabeza baja que les pusieran como ministro de Defensa a Javier Ponce Ceballos, un retrasado mental, y ¿por qué lo digo?, que se pasó la vida fungiendo de poeta e insultando a las Fuerzas Armadas, en un auténtico desafío de Correa a ustedes? ¿Cómo es posible que hayan bajado la cabeza luego de desaparecer las propiedades del ejército ecuatoriano, sus empresas, para dejarlas sin recursos propios? ¿Cómo es posible que hayan guardado silencio cuando le robaron los recursos previsionales del seguro y de la cesantía del ISPA? ¿Cómo es posible, fraternos ciudadanos armados, que Correa haya recibido 10,000 fusiles Kalashnikov AK-47 de China y que ustedes no sepan dónde están? Yo les digo dónde están. Están en manos de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. ¿Cómo es posible que ustedes hayan tolerado el desmantelamiento del ejército, en general debilitándolo,
¿Cómo es posible que sin decir ni pío ni levantar la voz hayan permitido en la Fuerza Aérea Ecuatoriana se compren esos aviones Cheetah, Atlas Cheetah, Sudáfrica, reconstruidos, inservibles? Ninguno vuela. Se trata de reactores. ¿Quién estuvo detrás de ese negociado? Que empezó denunciándolo y señalándolo el general Gabela, recuérdenlo. ¿Cómo es posible que hayan soportado con la cabeza baja la compra de 6 o 7 helicópteros desaprobados por el propio ejército indio, por su fuerza naval, por mal diseñados, mal construidos, mala aviónica, malo todo? Aquí se cayeron 4. Murieron pilotos, copilotos, murió personal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo miran ustedes que de 17 aviones Super Tucano para luchar contra la subversión del narcotráfico, hoy apenas vuelen 2? 2 de 17. Y no dicen nada. Los nuevos pilotos no tienen dónde entrenar. ¿Dónde entrenar? No sé, pues. Parapente, cometa. ¿Cómo es posible que no se haya dicho nada cuando este depravado degenerado de Correa removió al general Gabela porque se opuso a la compra de los Atlas Cheetah y denunció a los inservibles Druff, y que lo haya reemplazado por su asesino, el general Borges? ¿Cómo es posible que ustedes sabían que Correa sabía y había cooperado con la organización criminal que terminó asesinando al general Jorge Gabela? Y hoy en día, ¿cómo es posible, fraternos del ejército ecuatoriano, que le permitan a Lazo vender la soberanía de las Islas Galápagos por un plato de lentejas para favorecerse él, porque es banquero, favorecer a los banqueros y a los tenedores de los bonos de la deuda? ¿Cómo es posible que no haya quien cuide este momento el mar territorial, sabiendo que el Perú no firmó la paz con nosotros sobre la territorialidad y la soberanía del mar? Porque ellos tienen una medida de ellos, sui generis, medir el mar por bisectrices y no por líneas geodésicas paralelas. ¿Saben ustedes? Tal vez sepan, tal vez no, que los jefes de la Fuerza Naval no dicen ni pío sobre la pérdida del archipiélago de Galápagos, que ahora está en manos privadas y una corporación extranjera. ¿Cómo es posible que la Fuerza Naval quede tranquila y cruzada de brazos con 2 submarinos que no pueden sumergirse, que son chalupas? No pueden sumergirse porque por fatiga de material el casco implosionaría. ¿Cómo es posible que haya silencio ante el atraco socialista de 70,000 millones de dólares? Hablo de Correa, más lo que robó Moreno con la pinchagua de su mujer y con María Paula Romo. ¿Cómo es posible que ante la vista y paciencia de ustedes y de la gran mayoría de ecuatorianos, esta misma mafia vaya a volver y una vez más por fraude? Permítanme
contar una historia. La historia enseña. Quien no aprende la historia está condenado a repetir sus defectos y sus fracasos. Ecuatorianos, compañeros y fraternos del ejército, han oído hablar de Aníbal, el general cartaginés, que nadie sabe por qué no se tomó Roma, atravesó los Alpes con un ejército temible, cartaginés, con elefantes, llegó hasta las afueras de Roma y se regresó. Nadie entiende por qué. ¿Sabían ustedes esta historia? En mi tiempo, mis parientes, mis superiores estudiaban historia militar, no me acuerdo en qué nivel, y a nosotros nos iniciaban en la Escuela Militar Eloy Alfaro, en el estudio de la historia militar, y sabíamos quién era Aníbal y cuáles habían sido sus tácticas victoriosas. Bueno, ustedes tal vez sí, tal vez no hayan oído esto. Déjenme contarles que Roma, esto era siglo III antes de Cristo. Roma estaba desmoralizada, derrumbada, caótica, anárquica. Su sociedad estaba en un estado de declinación de carácter moral, pues increíble. Su ejército, sus legionarios, desazonados y desesperados por tanta derrota frente a las batallas con Aníbal, estaban a punto de colgar los brazos. Y sus generales envejecidos, déjenme contarles, el general Lucio Paulo y el general Cayo Barrón y otros como ellos, comandantes de legión, no solo que andaban desmoralizados, desorientados, sino corruptos, hasta que el pueblo de Roma encontró un joven conocido en la historia por Escipión, que más tarde fue galardonado con el adjetivo de Escipión el africano. ¿Saben lo que hizo Escipión? Y esto es para ustedes, coroneles, que quisiera que sean herederos de los coroneles de la Revolución Juliana de 1925. Escipión, Roma era un imperio cruel, pasó a cuchillo a todos esos vejestorios, corruptos, dañados, colapsados, desmoralizados. Sí, los eliminó. Se dio tiempo para reclutar nuevos y jóvenes cuerpos de legionarios, jovencitos. Renovó el ejército. Sí, y marchó sobre Cartago y le propinó a Aníbal una derrota histórica y vergonzosa. Cartago desapareció de la faz del planeta y Roma, siglo III antes de Cristo, retomó su curso ascendente hasta convertirse, olvidando su crueldad, su coliseo, sus luchas, su sangre, hasta convertirse en el imperio que nos legó cultura, civilización, ingeniería por muchos siglos, los siglos que vinieron. Por favor, revisen, recuerden, y los que no, refresquen y lean la historia de Escipión el africano. El Ecuador necesita urgentemente